A ver, vamos. Ok, vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, estimados alumnos? Esta es otra presentación que bueno, también complementa el contenido de la parte de sanidad de equinos. Esto les comenté yo en su momento también que, o sea, en adelante iba a complementar la parte teórica, que también es importante, es todo importante, la práctica, la teoría, eh, la parte sanitaria, mediante estos medios virtuales, ¿no? Mediante estos videos que puedo compartir por estos medios con ustedes. Aprovecho, bueno, ¿no? En poder expresar, aprovechar estos instantes nomás, ¿no? Para poder expresar un poco la satisfacción que tengo de poder haber desarrollado junto con ustedes, la parte práctica, en donde justamente ustedes han tenido oportunidad de realizar actividades que son propias del ejercicio profesional veterinario, ¿no? Esta es una carrera en donde básicamente ese es el principal o uno de los principales objetivos dentro de lo que es la formación de médicos veterinarios, no justamente eh, que desarrollen capacidades y habilidades propias del veterinario, en este caso el veterinario que se desempeña en caballos, ¿no? Que son cosas que a menudo hace el veterinario en la clínica de equinos, ¿no? ¿No? Que sondear caballos con cólico, que es palpar animales que están con claudicación, y que es inyectar animales por cualquier otro motivo que convenga, ¿no? Pero cosas que ustedes lo han hecho bien en realidad también, o sea, ya en su momento verán las notas, ¿no? Que mayormente han sido notas aprobatorias y sobresalientes, ¿no? Entonces, y son actividades que las hemos venido practicando antes de poder ejecutar como marco de una evaluación práctica, ¿no? O sea, antes de poder sondear, ustedes han tenido dos clases previas en donde han tenido chance de observar y en algunos casos, ¿no? Ensayar, practicar, no todos, pero sí algunos de ustedes, cómo sondear, han tenido oportunidad de palpar antes de la prueba y han tenido oportunidad todos de inyectar antes de la respectiva evaluación de inyectables, ¿no? Entonces, de alguna manera esa es la forma como puedo o como suelo yo evaluar la parte práctica, ¿no? O sea, me interesa mucho enfocarme en el aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo, ¿no? No, yo soy enemigo o muy reacio al aprender tomando fotos, al aprender grabando, que es una tendencia que, bueno, realmente veo que debería ser un poco limitada, ¿no? En sí por la naturaleza de la carrera, de la profesión, ¿no? ¿No? Esto normalmente, eh, lo correcto, lo ideal es que ustedes ya hagan estas cosas en la universidad y no que, que cuando salgan de la universidad recién tengan la chance de realizar estas cosas, ¿no? Eh, Esto es en realidad no solamente aplicable al tema de caballos, en sí es aplicable a cualquier tema de la carrera, ¿no? Háblese de un tema o algún curso, ya sean animales menores, en animales en bovinos, en equinos, en porcinos, en la especie que fuere, siempre tiene que ser enfocado a mi modo de ver, ¿no? Hablo en una opinión muy personal, ¿no? Que debe enfocarse en ese, o tener ese enfoque del desarrollo de las clases, ¿no? En sí, desde primer a décimo ciclo, ¿no? En realidad debe enfocarse en ese aspecto, ¿no? Bueno, ok, entonces,
Hoy voy a tocar el tema, esto es una primera presentación respecto del tema de eh, parasitosis en equinos, ¿no? Inicialmente voy a desarrollar algunos conceptos generales eh, y después voy a empezar a desarrollar algunas presentaciones ya a modo particular, ¿no? Respecto a algunos parásitos, ¿no? Específicamente viendo, enfocándome en la enfermedad producida por el parásito, más que en sí en aspectos netos de parasitología, ¿no? A ver, ¿qué hay que tener en cuenta? Primeramente, ¿no? Cuando hablamos de parásitos, normalmente cuando a veces vamos nosotros a desparasitar a un caballo con cualquier droga o antiparasitario que podamos usar, ¿no? A veces uno tiene que tener en cuenta acá en el primer párrafo, ¿ok? Que en sí nuestro principal objetivo no es que el animal eh, no pase de estar parasitado a no tener ningún parásito en el cuerpo, ¿no? O sea, en ese sentido el concepto de desparasitación tiene que tomarse en cuenta que en ese sentido que lo más probable o lo que en realidad ocurre es que cuando desparasitamos un caballo, ya sea con un primer grupo de antiparasitario que es las lactonas macrocíclicas, ¿no? Ahí tenemos a la ivermectina, a la doramectina, por ejemplo, usada en animales menores. El segundo grupo de antiparasitarios, los benzimiazoles, ¿no? Por ejemplo, drogas como el fenbendazol, albendazol. Y el tercer grupo, en donde tenemos drogas como la piperacina o el pirantel, ¿no? O sea, ya sea que empleamos drogas antiparasitarias de cualquiera de los tres grupos, en realidad lo que hacemos es disminuir la carga parasitaria. O sea, ¿no? Disminuir la carga de parásitos que tiene el animal, más que lograr que el animal no tenga parásitos en el cuerpo, ¿no? Eso en muy pocos casos, o, o incluso en animales que post desparasitación uno analiza las heces y en la observación cualitativa de una muestra de heces al microscopio uno encuentra o uno no ve huevos al conteo o a la observación microscópica, no quiere decir que el animal no tenga o esté exento de parásitos, ¿no? Sino que en realidad lo que ocurre es que nosotros disminuimos con las desparasitaciones, disminuimos cargas parasitarias. Eso en realidad es lo que más ocurre, ¿no? Es por eso que en realidad muchas veces es lógico encontrar, como dice en este guión de acá, conteos fecales positivos en equinos clínicamente sanos, no en equinos que incluso hayan sido desparasitados, no previamente, ¿ya? ¿Ok? Otro segundo aspecto a considerar, por ejemplo, ¿no? Esto es una teoría, una hipótesis que hasta el momento no está totalmente demostrada. Es posible que esta cantidad de parásitos que siempre tiene todo caballo, parasitado y desparasitado, ¿no? Pueda tener algún rol positivo, ¿no? Que básicamente estimule algunos elementos de la inmunidad intestinal, como por ejemplo, ¿cuáles elementos? O cuáles aspectos, ¿no? Por ejemplo, aspectos netamente inmunológicos, ¿no? Asociados a algunos elementos nodulares a nivel intestinal, ¿no? Como las placas de Peyer, o algunos inmunoglobulinas también que actúan localmente a nivel intestinal, como la inmunoglobulina A, o algunos elementos como el moco intestinal, ¿no? A veces el moco intestinal puede requerir algún tipo de estímulo mecánico que puede estar originado por algún tipo de, esto no se sabe si es cierto, es una hipótesis, algún tipo de parásito, correcto. Ya es una hipótesis que, bueno, de todas maneras se tiene que tener en cuenta. Y un aspecto muy importante, ¿no? Cuando hablamos de lo que es este tercer guión, que es lo que se refiere al manejo integral de plagas, ¿no? En realidad, cuando hablamos de manejo integral de plagas nos referimos a dos grandes aspectos. Uno, al empleo de agentes antihelmínticos, o sea, a los antiparasitarios, y otro, que realmente está más importante, son las llamadas estrategias diseñadas, estrategias digamos, ¿no? Estrategias asociadas a lo que es la prevención y el control, ¿no? Eh, eh, para
evitar justamente la parasitosis, ¿no? Con respecto al manejo integral de plagas, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Antiguamente solamente hubo un error que se incurrió mucho, por ejemplo, revisando también, ¿no? Yo, entre los años 70 y 80 fue abusar mucho de las drogas que se disponían en ese momento, ¿no? Y se dio, se notó, se observó, no solamente en caballos, ¿no? Principalmente en ovinos, ¿no? En carneros, que una desparasitación demasiado frecuente, o sea, con intervalos muy cortos de desparasitación, originaba justamente el problema de resistencia parasitaria, ¿no? O sea, que el parásito se volvía resistente y ya no era sensible al efecto de la droga, ¿no? Entonces, actualmente en realidad un principio general de este concepto de manejo integral de plagas es cada vez usar menos, ¿no? Cada vez usar menos el empleo o recurrir menos al empleo de agentes antihelmínticos y basar el control, en este caso cuando nos referimos a plagas nos estamos refiriendo en este caso a parásitos, obviamente a los parásitos, hacer el control de parásitos básicamente mediante medidas de control y prevención. Ese es el concepto o el manejo que se tiene en cuenta actualmente. En ese sentido también hay dos conceptos que también seguramente pueden ser preguntas de examen, ¿no? El examen que vamos a tener este sábado, que es este concepto de acá, que se llama parásito limitante, ¿no? ¿A qué llamamos parásito limitante? Por ahí algunos conceptos, seguro no sé si ustedes han llevado o están por llevar parasitología, o están terminando quizás el curso de parasitología, quizás no lo sé. Pero bueno, no sé si quizás lo han visto, lo han tocado, pero les voy a comentar, ¿no? El concepto de parásito limitante hace referencia a aquel parásito que ante la acción de un antiparasitario se comporta como resistente a la acción del parásito, a la acción de esta droga. El ejemplo más común en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de parásito limitante, es el caso del Parascaris sequorum, parásito muy asociado o principalmente presente en potrillos, en ejemplares, en potrillos muy jóvenes, o sea, en potrillos, hablamos de potrillos de 3, 4 semanas o hasta menos incluso, ¿ya? ¿No? Que son parasitados por el Parascaris sequorum. ¿Qué pasa con el Parascaris sequorum, no? El Parascaris sequorum viene a ser el parásito limitante para la acción de la ivermectina. La ivermectina, que es una droga, o de los tres grupos mencionados anteriormente de antiparasitarios, es la droga más potente, ¿no? Es la droga de última elaboración, ¿no? Una de las últimas drogas que se elaboró, ¿no? Antiguamente solamente se usaban las drogas de los dos anteriores grupos, ¿no? Las drogas de los benzimidazoles y las drogas del grupo de la piperacina, ¿no? Y después, ¿no? Se creó la ivermectina, ¿no? ¿Quién creó la ivermectina? En un grupo de científicos, ¿no? Un grupo de científicos no de un país, sino de varios países, dentro de los cuales participó un doctor peruano, el doctor veterinario Jorge Guerrero, ¿no? Que ha dado múltiples charlas del uso de ivermectina o de las últimas drogas que se usan actualmente en caballos, ¿no? Él diseñó junto con otros, él patentó la ivermectina en pasta. Dato importante, por favor, recuerden. En caballos, cuando hablamos de ivermectina, nos referimos básicamente, ahí vamos a ver después una imagen también ilustrativa, al empleo de ivermectina en presentación no inyectable, sino en presentación en pasta, que sirve para ser usada o para ser administrada por vía oral, ¿no? Entonces, la ivermectina, si ustedes ven, vamos a ver más adelante a ver la ivermectina acá, vamos a pasar
Esta es la ivermectina, ¿no? Normalmente un nombre comercial muy común encontrado en el medio acá en Perú es el Equalan, ¿no? En realidad se le dice Ecbalan, ¿no? Pero nosotros, bueno, en el campo le llamamos Equalan, le decimos así, Equalan. Si uno dice Ecbalan, no sabemos a qué nos referimos. En realidad le llamamos todos Equalan, ¿no? En realidad, ¿no? Lo hablamos mal incluso, pero bueno, todos lo conocemos así, ¿no? Bajo ese mal nombre incluso, o mala pronunciación. Nos llamamos el famoso Equalan. ¿Qué pasa con el Equalan? ¿No? Viene así en presentación en jeringa, ¿no? Dentro de la jeringa, de esta jeringa chica, viene ahí dice la ivermectina, ¿no? En pasta, viene en pasta, es como una pasta dental, muy similar en consistencia a una pasta dental, ¿ya? Eh, eh, ¿Qué pasa con la ivermectina? En esta caja, incluso cuando uno lee la caja, ¿no? Dice ciertamente qué ivermectina actúa contra qué parásitos. Anoten, anoten, a ver. Pregunta de examen. Ataca nematodos como el Strongylus vulgaris, que es el principal parásito del caballo, adulto, principalmente caballos adultos. Ataca, estróngilos pequeños como los ciatostomas, que también lo vamos a revisar ahora también, o si no, no sé si ahora, si no en la siguiente presentación, ciatostomas. Ataca a los ascaris del caballo. El ascaris del caballo principal es el Parascaris equorum, ¿sí? Ataca tenias también, tenias, como la Anaplocéfala perfoliata. Ataca el abronema, que es un nemato también, el abronema musqué, ¿no? El caballo también, ¿no? El abronema musqué. Ataca también otros géneros como el Strongyloides. Ataca todos los parásitos del caballo, en realidad. No es lo que dice el producto, es lo que certifica, ¿no? ¿no? El laboratorio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad, ¿no? O sea, que ataque todo, o que este producto mate todo, como se diría, ¿no? Hablando de forma sencilla, no quiere decir que tenga la misma efectividad para todos los parásitos. La ivermectina, en sí, su principal efectividad es contra los parásitos productores de huevo tipo Strongylus. ¿Quiénes son los parásitos productores de huevo tipo Strongylus? El Strongylus vulgaris y los ciatostomas. Los ciatostomas o también ya denominados pequeños estróngilos, ¿no? El Strongylus vulgaris es un parásito que al que se le denomina clásicamente como es uno de los grandes estróngilos, ¿no? Tenemos los grandes estróngilos, tenemos al grupo del Strongylus vulgaris, el Strongylus equinus y el Strongylus edentatus, ¿no? Si han llevado parasitología, recordarán o saben de lo que estoy hablando, ¿no? Si no, bueno, lo anotan y lo revisarán después, ¿no? Con la doctora Nidia por ahí. Bien, entonces, eso es lo que pasa en realidad, ¿no? O sea, la efectividad de este producto es mucho menor contra el ascaris del caballo y mucho menor contra las tenias del caballo. Bien, es lo que pasa, en lo que en su momento les comento también, yo entré ¿no? por una pregunta hasta inocente, ¿no? En una conferencia del mismo doctor Guerrero que yo tuve, ¿no? Y le hice alguna pregunta y bueno, no, o sea, todo buen vendedor de producto entiendo que tiene que defender su producto, ¿no? Como se diría, capa y espada, ¿no? Pero bueno, ya será motivo de comentario posterior, ¿no? A ver. Bien, entonces en este caso, eso es lo que llamamos cuando hablamos de parásito limitante, en este caso, el principal ejemplo de esto es la tácita referencia al Parascaris equorum en el caballo, ¿no? Que en sí, este concepto también ayuda a poder determinar algunos otros aspectos o parámetros, ojo, parámetros que pueden ser extrapolados como
parámetros de resistencia antiparasitaria. ¿No? Ya vamos a ver ya van a entender a qué me refiero, ¿no? Pero cuando hablamos por ejemplo, en este caso me refiero específicamente a saber, dijimos en el primer párrafo, ¿no? Que no necesariamente la presencia de huevos, ¿no? O necesariamente el que a un caballo lo desparasitemos no quiere decir que el caballo esté exento de parásitos. Y esto dice acá, el primer guión dice, puede haber conteos fecales positivos en equinos clínicamente sanos. Pero por ejemplo, una cosa por ejemplo es que haya en un microscopio, por decir 40 huevos por gramo de heces, por así se dice, 40 huevos por gramo de heces. Hablamos de concentración de huevos, un nuevo concepto también, concentración de huevos por gramo de heces. Una cosa es 40 huevos por gramo de heces y otra cosa es 200 huevos por gramo de heces. Bien, entonces en ese sentido se considera que a partir de 200 huevos por gramo de heces en adelante, o sea 200, 300, 400, ya es un nivel de infección alto. Se considera que es un animal que tiene una alta carga parasitaria. Correcto. Ese concepto, ese parámetro, el parámetro lo que se diría en este caso el punto de corte o el punto de quiebre, en este caso sería los 200 huevos por gramo de heces, es un parámetro o dato que se logra sacar a partir de entender este concepto de acá de parásito limitante, ¿no? Lo van a ver después cuando justamente hablemos de Parascaris secorum. Bien, ¿qué entendemos por refugio? Cuando el concepto de refugio hace referencia a refugio del parásito, o sea, refugio del parásito. O sea, cuando tenemos una instalación de caballos o un criadero o una granja de caballos, un establo o una caballeriza o un aras de caballos, ¿no? ¿Quién no viene o qué grupo o cuáles son las zonas en donde no hay refugio, ¿no? Todos aquellos animales que son desparasitados, ¿sí? O sea, todos aquellos animales, todos aquellos equinos que son tratados con drogas antiparasitarias, ¿no? Y que son desparasitados, se entiende que al estar expuestos, ¿no? A la acción del antiparasitario, ¿no? En esos animales ya no existe refugio para el parásito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de refugio nos entendemos dos grandes áreas, ¿no? Dos grandes aspectos, ¿no? El refugio viene a ser o se considera al grupo de equinos que no son desparasitados, ¿no? Porque lo normal o lo que, a ver, yo les comento, ¿no? Cuando yo he visto a veces el ejercicio de algunos, esto se le achaca mucho a los zootecnistas en nuestra profesión, ¿no? Les voy a comentar, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces algunos zootecnistas cuando ponen antibiótico, ¿no? O ponen antiparasitarios, en este caso le ponen, si hay 40 caballos, a los 40 caballos lo desparasitan, ¿no? Y lo correcto, el ejercicio o la práctica correcta en este caso es siempre enfocarse, y más aún siguiendo el concepto de lo que es el manejo integral de plagas, concentrarse en tratar aquellos animales que clínicamente estén con mucha mayor parasitosis, ¿no? Clínicamente mucho más parasitados, o sea, mucho más delgados, con un pelaje mucho más hirsuto, ¿no? Con diarreas, o sea, con signos concurrentes con parasitosis, ¿no? O sea, y a aquellos animales con una condición clínica favorable, no tratarlos,
¿no? Eso es lo que es correcto en ese sentido acá. Bien, entonces, cuando hablamos de refugio, hablamos de, cuando nos referimos a dos aspectos, ¿no? El primer aspecto viene a ser el grupo de caballos que no recibe tratamiento, ¿no? En este caso, el grupo de caballos que no ha sido desparasitado, y el medio ambiente, ¿no? Porque en el medio ambiente nosotros no tenemos en el medio ambiente van a haber larvas, van a haber huevos de parásitos, ¿no? Entonces, y ahí es una zona donde nosotros no tenemos, bueno, no, a no ser que haya alguien que lo haga, ¿no? Pero normalmente en granjas no tenemos medios para tratar la cama, ¿no? Para directamente atacar al parásito que puede estar ahí, a la forma larvaria, al huevo del parásito, ¿no? Nos referimos a esas dos cosas, ¿no? O sea, refugio quiere decir las áreas o las zonas en donde el parásito no sufre un efecto no sufre o no es atacado por una droga antiparasitaria. Eso es lo que habla, ese es el concepto de refugio, ¿no? O sea, pues son zonas en donde el parásito se encuentra bien, se encuentra a buen recaudo, se podría entender así, bien, ¿no? En ese sentido, la mayoría de recomendaciones dentro de este concepto de manejo integral de plagas, ¿no? Sostiene que debe enfocarse en medidas que ayuden a aumentar el refugio, ¿no? Que puede sonar paradójico, ¿sí? O sea, por ejemplo, si uno tiene, para hacer números, ¿no? 100 caballos, ¿no? Si tienes la opción de contar por decir, con 40 jeringas de estas, ¿no? 40 jeringas de Equalan, ¿no? Si puedes usar las 40, es una opción. Pero si en lugar de usar las 40 jeringas, usas 20 jeringas, es mucho mejor usar menos jeringas, 20 jeringas. ¿Sí? Mientras menos jeringas uses, vas a aumentar el refugio, vas a aumentar la cantidad de caballos que no han sido desparasitados, o sea que no han recibido un tratamiento, ¿no? Y de esa manera aumentas el refugio, o sea, aumentas la cantidad de animales que no reciben tratamiento, ¿no? Esa es una recomendación asociada al concepto de manejo integral de plagas. Sí, es la realidad. No. Cuando ustedes vayan a desparasitar un caballo o un grupo de caballos, un grupo de vacas, un grupo de ovinos, un grupo de porcinos, no concentrarse, no caer en el error, no caigan en el error de por desparasitar más estoy trabajando mejor. Es un error, ¿no? Ahí, y eso más bien, si yo por ejemplo en ese caso estoy usando de los 100 caballos, opto por desparasitar 50 o 60 caballos, uno, estoy gastando mucho más dinero, y otro, estoy favoreciendo a que ocurra ¿qué? Resistencia antiparasitaria, ¿sí? Que es el enemigo que hay que tratar de evitar, ¿no? Porque cuando hay resistencia, ya la resistencia es para siempre. Un concepto bastante sonado actualmente, ¿no? O sea, mientras yo más trato, es mucho más probable que ocurra resistencia antiparasitaria. Así de sencillo. Bien. A ver, dicho sea de paso, acá en imagen mostré un dato, no sé si se dieron cuenta. Acá dice, no solamente dice ivermectina, dice ivermectina y praziquantel.
y yo si le hubiera dicho esto al doctor Guerrero, no sé cómo me hubiera, no sé qué más me puedo haber dicho. Una recomendación: yo recomiendo que cuando tengan productos, ya sea de una buena marca, de un buen laboratorio, del laboratorio que quieran, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado con usar o sea, jeringas que contengan dos principios activos. ¿Por qué pasa? Si es que hay resistencia a este producto, ¿no? ¿No? Al Equalan Duo, por ejemplo, ¿sí? Y hay que recordar, siempre solamente contamos con 3 grupos de antiparasitario. 3 grupos de antiparasitario. Y el concepto, o la forma de tratar, o la forma de desparasitar caballos, se basa en hacer la rotación de antiparasitarios. Porque, o sea, un antiparasitario es más efectivo contra un tipo de parásito, y otro antiparasitario, ¿no?, es más efectivo contra el otro parásito. O sea, el manejo de esto, el entendimiento de estos grupos de antiparasitarios, ¿no?, es tal que les ayuda a entender que un antiparasitario, como por ejemplo la ivermectina, es buena para los parásitos redondos, ¿no? Y el persicontén más bien es bueno para los parásitos planos. O sea, para los parásitos que no, en donde no actúa tan bien la ivermectina. Bien, entonces, pero ¿qué es lo que pasa, no? Si tenemos 3 grupos de antiparasitarios, nada más, y este pertenece a un grupo, y este al segundo grupo, si yo en algún momento, por error, por mala praxis, por haber desparasitado mucho, por el motivo que fuere, ¿no? Porque hay granjas que cometen errores de desparasitar cada mesa, cosa que está muy mal, ¿ya? Voy a causar resistencia a este grupo y a este grupo, y solamente me va a quedar un tercer grupo de antiparasitario, ¿no? Y solamente voy a poder tratar con ese tercer grupo y ya no voy a poder rotar, porque lo normal, si quieren, pongámosle la palabra antiguamente, ¿no? Lo común antiguamente era que, por ejemplo, yo en el verano desparasitaba con ivermectina, en el invierno desparasitaba yo no uso persicuantel, yo uso pirantel o piperacina, ¿no? Y así cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses, yo trabajo así, ¿no? A los 6 meses uso otro antiparasitario, después vuelvo a usar este de acá, después vuelvo a usar este de acá, ¿no? O sea, voy rotando, ¿no? Pero si ya uso este producto, porque por ejemplo, si hay un dato también, si es que uso este producto, si es que yo uso este producto mal y hay resistencia, ¿no? No solamente va a haber resistencia a ivermectina, sino también va a haber resistencia a, por ejemplo, a la doramectina. Y yo nunca le puse doramectina al caballo, pero la doramectina es familia de esta droga de acá, de ivermectina. Comparten la misma o una similar composición química, por eso están dentro de una misma familia de antiparasitarios, ¿no? Y por ejemplo, si yo por ejemplo, en vez de pirantel, ¿no? Si yo uso pirantel, ¿no? O yo uso un producto que tenía ivermectina y pirantel, ¿no? Y hay resistencia, ¿no?, al pirantel. Tampoco puedo usar piperacina. O si uso, por ejemplo, febendazol y hay resistencia al febendazol, ya no puedo usar albendazol tampoco. O sea, la resistencia, cuando hay resistencia, no solamente es a una droga, sino es a todo el grupo o a toda la familia del antiparasitario,
¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con, porque, o sea, productos así que tienen dos principios activos dentro de una misma jeringa, tienen ese peligro, esa consecuencia. O sea, hay resistencia a una droga y a otra droga y a todas las otras drogas que están dentro del mismo grupo. Y solamente les va a quedar un tercer grupo y ya no podrán poder rotar. ¿No? Ese es el riesgo. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Ahí hablo del tema de resistencia. Esta es la dosis de ivermectina, ¿no? Es 0.2 miligramos por kilogramo. Es bueno que la recuerden siempre, 0.2 miligramos por kilogramo. Normalmente viene en sí, este no es tanto de prueba porque estas jeringas ya vienen acá con el peso. Acá dice 100, 200, 300, 400, 500 y 600 kilos. ¿Qué pasa en la práctica? Nosotros normalmente, si ustedes han visto los lugares donde hemos ido y el establo de la universidad también, a excepción del hipódromo, es en pocos otros lugares tenemos balanza. En el hipódromo sí hay balanza, en donde pueden saber el peso exacto del caballo, o el peso aproximado, digamos que la balanza está un poco mal, pero sí sabemos un peso aproximado como porque hay una balanza, ¿no? Pero en otros lugares no disponemos de balanza. O sea, en caballos estimamos el peso del animal, o sea, viéndolo por el ojo, ¿no? Al ojo vemos, ya calculamos 350 peso aproximado de los de la universidad, por ejemplo, les comento, ¿no? Los de la escuela de caballería de Chorrillos, por ejemplo, están un poco más, 450, 500 kilos, son un poco más grandes, ¿no? Ya para que tengan una referencia, ¿no? Normalmente si hay un exceso en el empleo de la droga, o sea, si calculamos un poco en exceso, normalmente no hay tanto peligro, no hay tanto problema, ¿sí? Ok. Esto obviamente lo pueden sacar, lo podemos pasar. Bien, ese es un ejemplo de unos pasos como, ¿no? Se tiene que administrar. Primeramente se calcula el peso, ¿no? O se estima el peso, ¿no? Esta parte de la jeringa, ¿no? Se puede girar y desciende hasta llegar al peso que queremos, ¿no? Aproximadamente 400 o 500 kilos son los que colocamos, ¿no? Y ese es el límite para la administración, ¿no? Obviamente esto varía, o la facilidad con que algún animal asimile o reciba el producto va a variar, ¿no? Algunas de estas jeringas son más palatables unas que otras, ¿no? Pero sí se puede recurrir a medios de recepción, como por ejemplo el puro, ¿no? Que lo han visto cómo se coloca el puro. Se puede usar el puro a un animal que no se deje y se le puede administrar como se diría la fuerza, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Algunas veces hay caballos que cuando le administramos, ¿no? Retienen el producto en la boca. Hay que tener un poquito de experiencia y cuidado, ¿no? Y observación, principalmente observación, ¿no? Porque hay caballos que son bastante vivos, bastante inteligentes para mantenerlo y luego lo botan poco a poco, ¿no? Y uno no se da cuenta, ¿no? Si bien es cierto, un dato importante, que actualmente uno muchos de estos productos dicen a veces incluso se puede administrar incluso sin necesidad de que el caballo ayune. ¿Qué pasa? Que antiguamente las desparasitaciones, o hasta ahora se hace, cuando uno desparasita caballos, hay caballos que en ese día no comen, en todo el día no comen y están en ayunas, ¿no? Esto con el fin de que el producto tenga más efecto a nivel intestinal y no se interfiere y no se mezcle con la comida.
¿no? Esa es la idea que siempre ha existido, ¿no? Y actualmente, bueno, no, muchos productos, este producto, otros productos más de otras familias, tienen esta indicación actualmente, ¿no? Se puede administrar incluso sin necesidad de que el caballo ayune. O sea, pero una cosa es que el caballo haya ayunado y otra cosa es que el caballo en el momento tenga comida en la boca. O sea, si el caballo tiene comida en la boca, un forraje, un pasto, el caballo recibe este producto, ¿no? Y lo va a regurgitar. O sea, no a vomitar, ¿no? Sino lo va a regurgitar junto con el pedazo de pasto o el tallo o hoja que haya comido. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, en este caso, cuando hablamos de drogas o productos que se administran sin necesidad de que el caballo ayune, quiere decir que, o sea, no quiere decir que en el momento el caballo lo puede recibir con comida en la boca, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque si no se desperdicia el producto, ¿ya? ¿Qué más en cuanto a la administración? Eh, Hay una cosa cuando hablamos de este tipo de jeringas. Esta foto, bueno, lo estoy usando mucho, no pensé que le iba a usar tanto. Una cosa es cuando vienen en pasta y otra cosa es cuando viene en gel. Cuando viene en pasta es como la pasta dental de humano, de adultos, para personas adultas, en pasta, o sea, blanca. Cuando viene en gel es lo más parecido a la pasta dental de niños. O sea, una verde, así, y no blanca, o sea, verde, igualita, ¿sí? Pero una es pasta y otra es gel. Entonces, pregunta. En cuanto a la administración, en cuanto a la biodisponibilidad, del producto, ¿qué es mejor? ¿Elegir un producto o un antiparasitario en esta presentación en jeringa, en pasta o en gel? Ok, la respuesta es en pasta. ¿Por qué? Cuando el producto es en pasta, la pasta tiene una mayor adherencia a las estructuras bucales, como la lengua, los carrillos, los dientes, el paladar, las encías, o sea, se adhiere más y el animal lo traga, ¿no? En cambio, cuando es en gel, que por ahí a veces se coloca en gel, incluso le ponen con olor o sabor a manzana, ¿no? Es como que es un producto por ahí que es más palatable, pero el gel, lo que pasa es que el gel es casi líquido, es mucho más líquido que la pasta, es menos espeso, ¿sí? Es menos espeso, se adhiere mucho menos a las estructuras bucales y es posible que bajo estas características hay incluso hasta parte del producto que se administra que se pierde al momento de administrarse, ¿no? O sea, uno no entra todo, muchas veces no entra todo el producto que uno desea, ¿no? Que prepara, uno calibra, ¿no? No entra todo y a veces se pierde hacia afuera, ¿no? Y más aún si el animal no colabora, eso hay que tomar en cuenta también. Bien, lo podemos pasar. Hay bastantes reportes, ¿eh? Yo uso acá sí me apoyo en bastantes reportes también como para hacer un poco más sólida la información. Siempre, muchas veces cuando hablamos de parásitos va a haber mucha mayor cantidad de parásitos o formas parasitarias, huevos, larvas o algunas formas adultas incluso, en el ambiente que dentro del animal. Importante, ¿no? Pues por eso que en realidad el enfoque del manejo integral de plagas justamente va en relación a medidas que ayudan justamente a disminuir la carga parasitaria en el animal, pero también acá, en la parte ambiental. Bien, cuando hablamos de estas medidas nos referimos, por ejemplo, al retiro de heces, ¿no? Evaluar o respetar el espacio por animal,
y usar, ¿no? Si es que se puede, si es que las instalaciones lo permiten, si uno cuenta con los animales, pastoreos mixtos, ¿no? De ovinos con equinos o de vacas con caballos, ¿no? Eh, Vacas, no toros, ¿no? Toros es un poquito más difícil ahí la cuestión, ¿no? Pero vacas con caballos pueden convivir. Ahora, por ejemplo, ¿no? En el mismo sentido, ¿no? Eh, Cuando hablamos de recogida, la limpieza de las heces, ¿no? Ciertamente muchos de estos aspectos a mí me gustaría que ustedes lo vieran, por lo menos en la universidad, ¿no? O sea, cómo se debería hacer la limpieza de las camas. Eso es un paréntesis enorme que bueno, día a día lo veo, pero bueno, no, lamentablemente no. Parece que a este nivel hay un desgobierno total, ¿no? La verdad, ¿no? Diría yo, ¿no? Sería perder el tiempo hablar del tema en realidad, ¿no? O sea, con respecto a la limpieza o a la recogida de las heces, por ejemplo, o sea, mientras más pequeño sea el espacio que tiene el animal, boxes, por ejemplo, ¿no? La recogida de heces tiene que hacerse más, se echa de forma más seguida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando, si es que el caballo está en boxes, se hace todos los días. Caballos que están en boxes, se te hace la limpieza de la cama o la recogida de las heces o el desbosteo, que llamamos nosotros, o sea, recogida de heces, todos los días, ¿no? Si es que son criaderos o paddocks, le llamamos paddocks o corrales, también se hace un poco más a menudo, ¿no? O sea, cada semana, ¿no? Bien. Fundos o granjas es lo mismo. O sea, en fundos una buena opción es rotar pasturas con ovinos o vacunos. Exponer un poco la tierra al sol, sobre todo cuando obviamente está presente, ayuda bastante también, ¿no? Para que los huevos de las moscas también se eliminen también, o las larvas del parásito también sean expuestas al sol y estas, bueno, mueran también. Importante, no cometer el error de desparasitar con mucha frecuencia. O sea, mientras ustedes desparasiten con más frecuencia, como fue en este reporte, ¿no? En el año 2003 lo reportan sus autores, ¿no? Cuando fue, vean, desparasitaciones de cada mes, una vez al mes o una vez cada 2 meses, que es mucho, ¿no? Ocasionó la resistencia al fenbendazol y al pirantel, ¿no? Mucho, ¿no? O sea, muy seguido, muy intervalos muy cortos no es correcto, ¿ya? Lo que acabo de decir antes también. Siempre cuando ustedes quieran controlar la parasitosis de un grupo de animales, o en este caso de un grupo de caballos, concentrarse en aquellos animales que están más parasitados, ¿no? Como aquellos animales que básicamente usar lo que es signología, o sea, signos clínicos, o si disponen de laboratorio, usar el recuento de huevos, ¿no? Un examen, es mucho mejor un examen cuantitativo de heces que un examen cualitativo, ¿ya? En este caso dice acá, excepto los ciatostomas. Lo que pasa es que los ciatostomas vienen a ser, vamos a ver en su momento, pero en sí, los efectos patógenos para el caballo básicamente lo representan o están ocasionados por los grandes estróngilos, ¿no? No por los pequeños, estos son los llamados pequeños estróngilos, ¿no? O sea, de eso se puede desprender que un caballo clínicamente sano, es muy posible que si es que sufre de alguna parasitosis oculta o hasta subclínica, puede estar básicamente presente ahí los ciatostomas, ¿no? O los pequeños estróngilos. Por ejemplo, esto lo vamos a pasar a ver. El dato ayuda importante, ¿no? Habla acerca de cómo algunas formas ambientales ayudan a controlar la parasitosis, justamente a nivel ambiental, ¿no? Vamos a hablar en este caso, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué se vio acá en Australia? Por ejemplo, se desarrolló un IPM, quiere decir manejo integral de plagas, ¿no? Un método, un esquema que se basaba en el empleo de escarabajos, ¿no? O sea, estos escarabajos iban a digerir o atacaban directamente algunas formas larvarias que estaban presentes en el suelo, en el medio ambiente.
Pero ¿qué se vio, no? O sea, en estos caballos la alimentación, como en muchos otros, era básicamente en base a grano, o sea, comían cebada, maíz o avena, ¿no? Que los insumos que comen muchos caballos en muchos países, acá en nuestro medio también, ya. Y se veía que, por ejemplo, cuando las heces caían, ¿no? En las heces de estos caballos, había algunos restos de grano, ¿no? Que es normal, y esto estimulaba la llegada de las aves, ¿no? ¿Qué pasaba? Que las aves se comían o interferían en la acción de estos escarabajos, ¿no? ¿No? Justo lo dice acá, ¿no? Las actividades de las aves interferían con los escarabajos, ¿no? Y también se vio que los escarabajos actuaban o digerían estas formas larvarias menos también si es que los caballos habían sido desparasitados con la ivermectina de forma muy seguida, cada 6 meses, pero cada 6 semanas. Cada 6 semanas viene a ser cada mes y medio, ¿no? Cada mes y medio es mucho. A comparación, si lo desparasitaban cada 3 meses, ¿sí? Cada 3 meses, no había tanto efecto nocivo, o sea, no había tanta concentración de ivermectina en las heces que interfiriera con la acción de los escarabajos, ¿no? Pregunta: cuando usamos ivermectina, ¿cada cuánto hay que desparasitar a equinos con ivermectina? Si usamos ivermectina, alumnos, se desparasita, caballos adultos se desparasitan cada 6 meses, potrillos cada 3 meses. De acuerdo al doctor Jorge Guerrero, cuando hizo la exposición, ¿no? La presentación comercial de este producto, uno de los que actualmente se sigue vendiendo, ¿no? Estos días, dijo que cada 3 meses, caballo de cualquier edad, cada 3 meses, o sea, 4 veces al año, y mencionaba que con 4 desparasitaciones anuales, el equino estaba muy bien protegido, no solamente contra formas o parásitos redondos, los llamados nematodos, sino también contra tenias, contra los ascaris también, y no había mucho riesgo, no había riesgo de resistencia antiparasitaria, a pesar de usar solamente o basar el esquema antiparasitario solamente en la ivermectina. O sea, el esquema que recomendaba no consideraba el empleo del fenbendazol, ¿no? Que es el segundo grupo, ¿no? Los benzimidazoles, o de la piperacina, que es el otro grupo de antiparasitarios. Solamente recomienda trabajar con ivermectina y usarla 4 veces al año, o sea, cada 3 meses. Bien. Un poco objeto de debate también, de discusión, ¿no? Recuerdo haberle preguntado eso también, ¿no? ¿Por qué no mejor rotar? ¿No? La respuesta fue contundente también. Ok, bueno, como digo, cada vendedor tiene que defender su producto también, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de cualquier doctor, o sea, el doctor Jorge Guerrero es un doctor, o sea, bastante reconocido a nivel mundial, no solamente acá a nivel local, a nivel mundial, ¿no? Pero ya vamos a ver que hay varios reportes de resistencia, o sea no es tampoco, no son reportes a no tomar en cuenta, ¿no? Pasamos. Importante el espacio para animal. Este de acá es un criadero o un aras, ¿no? Un centro de reproducción de caballos de carrera, ¿no? Espacios por animales grandes, ¿no? 1 hectárea, 2 hectáreas por caballo,
3 hectáreas por caballo acá en esta zona, en esta foto. Aquí muy poquito, ¿no? 40 metros por animal. Hay mucha más parasitosis aquí. Hay Oxurus, se nota aquí en la cola, ¿no? Es muy común ver en caballos de paso este tipo de espacio por animal muy restringido, muy espacio, muy escaso. Bien. El impacto en la industria equina. Bien, el mayor impacto principalmente de la parasitosis está ocasionado por, básicamente por parásitos intestinales, gastrointestinales, ya, y principalmente el impacto directo, ¿no? El impacto inmediato es básicamente algunos cuadros subclínicos, no más que las patologías que asociadas al cólico, por ejemplo, no sino casos subclínicos, ¿no? Que obviamente va a depender en función o va a estar en función, como dice acá, de la carga parasitaria intestinal y de la ocurrencia de migración larvaria a órganos internos, ¿no? Que esto es un aspecto que lo vamos a analizar cuando analicemos lo que es el Strongylos vulgaris. Ya, esto lo hablamos en la primera clase también, me parece, ¿no? Con lo que hablamos de migración larvaria. Ya, correcto. Por ejemplo, un reporte también, ¿no? En equinos trotones, estos son, o sea, una disciplina, ¿no? Son caballos de tiro, o sea, que tiran un transporte, medio de transporte, ¿no? Se vio que había una relación significativa entre el conteo fecal de huevos y las posiciones de competencia, ¿no? O sea, en qué posiciones quedaba el animal, ¿no? Primer, segundo, tercer lugar, ¿no? Hipotéticamente uno espera siempre que aquellos animales que estén con mucho más carga parasitaria, ¿no? Sean aquellos animales que tengan un menor rendimiento deportivo, ¿no? Pero en este estudio, ¿no? Paradójicamente se obtuvo un resultado un poco contradictorio, ¿no? Se vio, ¿no? Que aquellos animales que tuvieron las posiciones primero, segundo, tercero, justamente fueron los animales que tuvieron conteos de huevos mucho más altos, ¿no? Un dato a tomar en cuenta, ¿no? No siempre 2 más 2 es 4. Bien. Siempre es importante, ¿no? Que el esquema que ustedes empleen sea un esquema o un protocolo en donde puedan atacar tanto parásitos redondos y parásitos planos. Bien. Esto se emplea de dos formas, ¿no? Se puede usar dos medios o dos esquemas, ¿no? Turnando periódicamente antiparasitario, ya les digo que yo básicamente uso Pirantel y ivermectina, ¿no? O sea, y luego este. Otra forma es usar dos antiparasitarios en cada dosificación. Ya les he dicho que hay que tener cuidado de que esta forma de... Yo la recomiendo en realidad, pero es una opción que también con la que ustedes cuentan, ¿no? O sea, si ustedes recurren a esto, les he comentado antes que el riesgo principal, si es que hay resistencia, va a haber resistencia a los dos productos, o sea, a los dos antiparasitarios y a las familias, a toda la familia de cada antiparasitario, y solamente va a uno tener que usar una droga del tercer grupo de antiparasitarios y ya no van a poder usar la rotación de antiparasitarios. Bien, eso ya lo dije antes también. Un dato también, ¿no? Un reporte. Siempre la infestación de parásitos es mucho menos grave en climas calurosos, ¿no? Reporta, por ejemplo, este grupo de autores en el 2003 que arriba de los 18 grados hubo una menor supervivencia de las larvas, ¿no? A nivel medioambiental, y que cuando hubo temperaturas un poco menores, la supervivencia de las larvas fue un poco mayor. Bien. Ahora, cuando hablamos de parasitosis también hay que realizar este ejercicio de inspección general, o sea, cuando hablamos dentro de la parte del examen clínico, ¿no? Clínicamente hay que revisar al animal y clínicamente, o sea, en esta etapa en donde nosotros todavía no tocamos al animal, ¿no? Esto lo tocamos en una presentación anterior, ¿no? Dice acá nuevamente los 2 o 3 metros de distancia, ¿no? Muchas cosas podemos reconocer, ¿no? Vemos en esta etapa vamos a poder reconocer algunos indicadores de parasitosis, por ejemplo,
el, la delgadez, ¿no? La delgadez del animal, y otro también es los excesos de pelaje, ¿no? Dice acá, prestar atención a los excesos de pelaje por sobre el manto, ¿no? Ya en la clase anterior les dije, ¿no? O no sé si ustedes se han dado cuenta al momento de palpar caballos, que sobre todo los animales que están más tiempo en la universidad, ¿no? ¿No? Los capones, los caballos, los equinos que están castrados, ¿no? Que están hace 10, 12 años, tienen un pelaje mucho más abundante, ¿no? Si queremos llamarlo así, ¿no? Y en cambio animales o equinos que han llegado hace poco a la granja tienen un pelaje mucho más pegado al cuerpo, ¿no? Eh, Uno de los factores que influyen en esto es la forma de manejarlos, ¿no? A los animales, ¿no? ¿No? Y clínicamente hay que observar esto, ¿no? O sea, cuando uno ve un caballo a una distancia y uno ve algunas regiones ventrales, como estas de acá, por ejemplo, ¿no? Un caballo, ¿no? Región ventral del tórax, esta parte de acá. Región ventral del flanco o costillar. Región ventral de la paleta. Región ventral del cuello. Región ventral del muslo. Región ventral de la pierna. Cuando uno ve estas zonas, es muy posible que es un animal que está parasitado, ¿no? O con mucha parasitosis, que haya mucho pelaje hirsuto, ¿no? Aquí quizás faltó cola, o sea, pelaje, la base de la cola sobre todo muy elevada, muy erizada, la base de la cola, ¿no? Pero aquí no, o sea, cuando en estas zonas hay un exceso de pelaje, indica dos cosas: o es un animal que tiene una alta carga parasitaria, o es un animal que tiene que no está regularmente rasqueteado, que no se hace una buena limpieza de su cuerpo, ¿no? Okay. Un parámetro en donde nosotros podemos observar la parte subclínica, o el parásito o el parámetro más concurrente con una parasitosis subclínica. ¿Cuál será? Tenemos varios, ¿no? Tenemos la disminución de la condición corporal, ¿no? O sea, animales muy delgados, ¿no? Tenemos la poca o pobre conversión alimenticia, y otra tenemos la disminución del peso. De estos parámetros, ¿cuál es el más importante o el más directamente relacionado con una parasitosis subclínica? En este caso viene a ser la disminución del peso, ¿no? O sea, dato importante, ¿no? En lugares que disponen de balanza, como el hipódromo, y en donde podemos registrar, porque en el hipódromo todos los caballos que compiten, que corren en el día, son pesados previamente. O sea, se puede saber el peso, se puede averiguar el peso de cada caballo. O sea, el cuidador lo sabe. Le pueden preguntar, ¿cuánto está pesando el caballo? Y te va a decir, ha bajado 10 kilos, ha subido 5 kilos, ha subido 2 kilos. O sea, y ese dato es importante preguntar, ¿no? O sea, ¿no? O sea, o cómo si ha aumentado de peso o ha disminuido de peso. O sea, eso, bueno, visualmente también se puede ver, ¿no? Observar, pero si disponen de balanza, ese dato también ayuda bastante, ¿no? Ese dato de disminución del peso es el dato más concurrente y más asociado a una parasitosis subclínica,
Bien. Entonces, cuando ustedes hagan la inspección general, prestar atención a estas características: disminución del peso y presencia de exceso de pelaje en estas partes del cuerpo. Bien. Ahora vamos a ver algunas cuestiones de aquí. Ciertamente ayuda mucho saber también, todo es importante, siempre les comento, ¿no? O sea, la forma en cómo cuidan al caballo, cómo se cuida o cómo se limpia la capa del caballo, ayuda bastante, porque, o sea, si es un animal que es regularmente trabajado de esta manera, o sea, que regularmente se le limpia, se le rasquetea, se le baña, obviamente la condición corporal o este parámetro que acabo de decir va a ser distinto, ¿no? ¿No? Esto va a estar determinado por el tipo de trabajo que realiza el caballo, ¿no? ¿No? El clima, una cosa es ver el pelaje en verano, otra cosa es en invierno. En verano normalmente el pelaje del caballo tiende a caer, tiende a mudar, ¿no? Y es donde uno espera ver un animal un poco más, con un pelaje mucho más pegado al cuerpo, no contacto en exceso de pelaje. Más bien, cuando es invierno, es comúnmente la raíz del pelo del caballo se hace mucho más fuerte y es más difícil que haya caída de pelaje. ¿Sí? Y ahí más bien donde uno ve caballos un poquito más llenos de pelo, ¿no? Bien. Dice, existen distintos protocolos de aseo. Por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro medio, no? Sí, pues ciertamente en nuestro medio en muchos lugares no se toman en cuenta para nada estos aspectos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de bañar caballos, ¿no? Por ejemplo, en muchas granjas, en muchas instalaciones, a los caballos no se les baña en invierno. Cuando hace mucho frío no se les baña, simplemente cuando llegan a trabajar sudan, ¿no? ¿Y qué se hace? Uno espera que el caballo, a que el sudor seque en el mismo caballo, ¿no? Y cuando el sudor del caballo seca en el cuerpo se forma una capa dura, blanca, sobre la piel del caballo. Ustedes no la han visto, no han tenido chance de verla, ¿no? Pero es como una capa muy dura, muy gruesa, es como que el caballo encima del cuerpo tuviera una capa de arena y que sea pegado y dura. Y la única forma de sacar ese sudor que se ha secado sobre la piel del caballo es rasqueteando, ¿no? O sea, bueno, ustedes normalmente ven la imagen, ven a una mujer, bueno, rasquetear, escobillar, usar estos medios de limpieza no es como creerán o como normalmente ven, quizás que simplemente se pasa, es una pasada, no, rasquetear es otra cosa, no es así tan, no se pasa despacito esta rasqueta, se hace con bastante fuerza, ¿no? Para rasquetear un caballo así demora por lo menos, en las condiciones que les menciono, demora por lo menos al inicio unos 40 minutos, ¿no? Y con bastante esfuerzo, ¿no? Bastante esfuerzo, ¿no? Y cuando es verano, los caballos que llegan de trabajar se les ducha inmediatamente y se les baña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando es invierno, ¿no? Y uno llega con caballos, ¿no? Sudados a la caballeriza, ¿cómo se les baña? ¿No? Si se usa agua, solamente se usa agua para limpiar la suciedad de los miembros nada más, o sea, de esta parte de aquí hasta aquí. O sea, hasta la línea amarilla, ¿no? O sea, solamente se usa el agua para quitar la arena, el barro, ¿no? De esta parte de acá, del nudo, de toda la parte distal, de todo el miembro locomotor, hasta la parte ventral del abdomen, o sea, lo que es el pecho, la zona inguinal, la zona del prepucio, del escroto en el macho, ¿no? ¿No? De la vulva en la yegua, por atrás también se le echa agua, pero acá arriba no se le echa agua, ¿no? Porque en invierno hace mucho frío, ¿no? Cuando es una época en donde ya
como en esta época, justo en estos días, cuando el clima cambia, ya uno sube un poco, ¿no? Un poco del tórax se le limpia. Y cuando es verano, se le ducha con agua a presión todo el cuerpo del caballo. Hasta acá, todo el cuerpo, cabeza, grupa, lomo, cuello. Esa es la forma correcta de duchar o tomando en cuenta el factor climático. Bien. Lo mismo está explicado acá, ¿no? Pero justamente creo que con la imagen es mucho más ilustrativa. Ya, o sea, esta forma de manejo, hablo de esta forma de trabajar, de limpiar, de bañar, porque esto también va a influir también en la observación que ustedes hagan. O sea, cuando ustedes vayan a algún lugar a ver caballos, por ejemplo, o sea, va a depender la observación que ustedes, la imagen que ustedes tengan del caballo, va a ser producto de todo el manejo que haya detrás de ese animal, ¿no? Y el manejo va a ser o muy bueno, o muy malo, o regular, ¿no? Va a variar, ¿no? Esto lo pasamos. Una cosa que, por ejemplo, no se nota en la universidad, por ejemplo, cuando uno limpia las camas, ¿no? Factor importantísimo para evitar la reinfección en parasitosis que tienen ciclo de vida directo, como por ejemplo el Strongylos vulgaris. El Strongylos vulgaris es un parásito de ciclo de vida directo, y si no se realiza la recolección de heces o de excretas diaria, 3-4 veces al día por lo menos, ¿no? Uno favorece que el animal se reinfecte continuamente de ese parásito y otros parásitos de ciclo de vida directo. O sea, cuando el caballo defeca, esas heces tienen que ser recolectadas, sacadas del corral, sacadas del box y colocadas en un lugar, en una esquina, en una zona en donde haya solamente acumulación o un cerro de heces de todos los corrales, ¿no? Se expone al sol y es un material que puede ser utilizado para volver a usar como cama, como guano seco, ¿no? Bien. Esto lo acabo de decir antes también. Obviamente esto es una imagen ilustrativa totalmente. Obviamente la indumentaria de la persona no es normalmente así, ¿no? A todas luces, para mí, o sea, lo que yo veo es una foto demostrativa a todas luces. Bien. Hay que saber, como ven ahí, verán, invito a que ustedes lean esto, ¿no? Pueden ser preguntas de examen. ¿Qué es levantar una cama? ¿Qué es desbostar? O sea, no crean que el manejo de una cama es limpiar así como creo yo, sacarlo sucio y dejarlo. O sea, hay una forma de trabajar. Hay una forma de trabajar la cama, ¿no? Y eso va a influenciar en todo. O sea, una cama mal manejada, una cama que está con heces, ¿no? Va a favorecer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en la universidad? En los corrales de la universidad. El caballo come el forraje, come el pasto, la comida cae al suelo. En el suelo hay heces, el caballo pisa las heces, con ese mismo casco el caballo pisa el forraje que cayó al suelo, el caballo luego ese forraje lo come, el caballo tiene heces en la boca, se come sus heces, es una coprofagia indirecta si lo quieren llamar. Con esa boca sucia de heces el caballo va a tomar agua, contamina el agua, ¿no? Esas son cosas que pasan en la universidad, ¿no? No solamente en nuestra universidad, o sea, pasan en muchos lugares, no crean que por ser este lugar o no, es el único lugar, ¿no? Y en el hipódromo también pasa en el hipódromo, pasan muchos estudios. La cama, ideal que sea hecha de cáscara de arroz, siempre y cuando el caballo no se la coma. Cuando se comen los caballos, la cáscara de arroz causa cólico. Bien, tiene que ser, si es que es hecha, o sea, si la cama es hecha de guano seco y es así, como tipo arena, como ven acá, arenita bien finita, está normal, es muy muy buena también. Depende del manejo de la cama que le den, pasteras.
Cuando hablamos de pasteras, pasteras son jaulas que están incrustadas dentro de la pared del box y en donde se coloca heno de alfalfa o algún otro forraje que consume el caballo. ¿Qué pasa? Pregunta de examen quizás. Las pasteras no favorecen o son perjudiciales por el tema de control antiparasitario. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las pasteras? Cuando la pastera es colocada dentro de un box, ¿no? Es una jaula que está incrustada en la pared y ahí se mete en esa jaula forraje. ¿Qué pasa? El caballo jala el forraje que está dentro de la pastera y la comida cae al suelo, ¿no? Entonces, en ese lugar el caballo también va a defecar, ¿no? Debajo de la jaula, debajo de esta pastera, ¿no? Entonces, y eso va a favorecer nuevamente lo que les acabo de comentar antes, ¿no? Que se cierre el ciclo de parásitos de ciclo de vía directo, ¿no? No es conveniente. Por ahí algunos lo colocan la pastera como quizás para enriquecer un poco el ambiente del caballo, para que el caballo no se aburra, para que no vea la comida en los mismos lugares, para que tenga comida en el suelo, comida en el comedero y comida en la pastera, ¿no? Algunos lo hacen así con ese fin, ¿no? Pero en realidad no favorece la parte sanitaria. Bien. Yo sé, de paso, ya muy pocos lugares se coloca o se opta por colocar pasteras, ¿no? Últimamente se opta por colocar una especie de bolsas de pasteras colgantes, pero fuera del box, que es distinto, ¿ya? Coprofagia, ¿no? Esto es una conducta que sufren muchos caballos, ¿ya? Y normalmente, ojo, la coprofagia es nocturna. O sea, en el día normalmente uno no ve que el caballo hace coprofagia. Pero entonces, ¿cómo se da cuenta que el caballo se come sus heces o no? ¿No? Cuando uno recoge, esto se puede dar cuenta alguien que ha cuidado caballos, por ejemplo, ¿no? Como el que les habla. O sea, cuando uno levanta en la mañana, lo primerito que uno hace a las 6 de la mañana, 6:30, es levantar las camas, o sea, trabajar las camas, ¿no? Y si uno ve las heces del caballo bien formadas, o sea, las boñigas redondas, ¿no? Bien formadas, bien compactas, ¿no? Ve que el caballo no ha hecho coprofagia. Si uno ve que estas heces están muy pulverizadas, muy partidas o muy abiertas, o dispuestas de otra forma, pero que ya se pierde esta constitución sólida de las heces, quiere decir que el animal ha hecho coprofagia. Se nota al momento de recolectar las heces, ¿ya? Siempre es importante, como en imagen, que haya suficiente exposición solar. Eso ayuda mucho también a matar los parásitos que pueden estar en la cama. Bien, hasta ahí he tratado de revisar todas las partes, digamos, de general de la parasitosis, ¿no? Hay muchos aspectos más que me he ahorrado. Ahora voy a centrarme en parásito por parásito. Vamos a empezar con lo que es la estrongilosis equina, ¿no? Cuando hablamos de estrongilosis equina, básicamente hablamos del estróngilos, ¿no? El género estróngilos, ¿no? Básicamente hablamos en este caso de los grandes estróngilos, ¿no? El estróngilos vulgaris, el edentatus y el equinus, ¿no? Que la principal especie es el estróngilos vulgaris. Principalmente afecta a caballos adultos, ¿no? Y se ubica este parásito a nivel de ciego y a nivel de colon, ¿no? Hay una imagen del parásito en la mucosa también. Siempre son parásitos que tienen una cápsula bucal desarrollada con dientes. Estos dientes le permiten prenderse o coger una buena cantidad de mucosa intestinal, ¿no? Succionar esta mucosa, y cuando succionan esta mucosa pueden alimentarse de nutrientes del intestino, ¿no? Como agua, nutrientes, ¿no? Y sangre, ¿no? Algunos argumentan que esta alimentación de sangre, porque son gusanos netamente hematófagos, ¿no? O sea, no llega a generar una anemia en el caballo,
ya, o sea, también en discusión, o sea, hay que poner todo, hay que ponerlo en discusión, ya. Siempre, en este caso, la forma infectiva va a ser la larva L3, la larva de tercer estadio, ¿no? Datos importantes para cada especie, ¿no? Periodo de prepotencia de 200 días para el caso de Strongylos vulgaris, para el caso de Strongylos sedentatus 320 días y para Strongylos equinos 260 días. Bien. Importante en el ciclo biológico es que una vez que la L3 ingresa, ¿no? Ocurre lo que es la famosa migración larvaria visceral, en donde la larva L4 se va a sentar en la arteria mesentérica craneal durante unos 4 meses. Bien. Y a partir de ahí va a retornar como L5 a la luz intestinal, ¿no? Ahora, ya cuando hace la migración larvaria visceral, puede atacar, como su nombre lo sugiere, distintos órganos. Estos son órganos que afectan principalmente a cada especie, ¿no? El Strongylos vulgaris afecta, o esta, al hacer migración larvaria visceral, principalmente se va a sentar en lo que es la arteria mesentérica craneal. Strongylos sedentatus se va a sentar principalmente a nivel del peritoneo abdominal y a nivel del hígado. Y el Strongylos equinos se va a sentar principalmente a nivel del peritoneo abdominal, los pulmones y el páncreas del caballo. El ciclo biológico es un ciclo bastante sencillo, es un ciclo directo, correcto, no hay hospederos intermediarios, bien. La expulsión de las formas, de los huevos, perdón, son huevos tipo estróngilos, ¿no? Son huevos bastante modulados, ¿no? Dentro de un periodo de 1 a 2 semanas cambian el medio ambiente hasta a la larva L1, L2 y a la L3. ¿Sí? Esto es bastante rápido, en 2 semanas nada más. Y a partir de ahí nuevamente el caballo se puede reinfectar, ¿no? Y el ciclo se cierra de esta manera, ¿no? Bien. Y dentro del caballo ocurre la famosa migración larvaria visceral, ¿no? Dentro de la migración larvaria visceral, pregunta de examen, están involucradas las formas larvarias L3, L4 y L5. Principalmente se reporta que la L4, pero no queda exenta la L3 ni la L5. Los tres estadios larvarios forman parte de lo que es el proceso de migración larvaria visceral. A los Strongylos vulgaris también se la conoce como verme rojo o lombriz roja. ¿Ok? La principal lesión es la llamada arteritis verminosa, ¿no? La que ocasiona a nivel de esta arteria. Bien. Y que tiene como principal consecuencia, esto les dije en la primera clase, la formación de trombos y aneurismas a este nivel, ¿no? Ok. Pasamos. Esto básicamente es el motivo por el cual hay cólicos, ¿no? O sea, cuando hay larvas migrantes, ¿no? Estas, al asentarse en las arterias mesentéricas, ¿no? O en el mesenterio, están asociadas principalmente a dos estructuras, estructuras del tejido nervioso, del sistema nervioso del caballo, y a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esto clínicamente se va a repercutir o va a verse reflejado en cuadros de cólico. El tipo de cólico, pregunta de examen también, que está más asociado a este tipo de parasitosis es el cólico recidivante. ¿Qué entienden ustedes por un cólico recidivante? Dice duradero o recidivante, pero no son sinónimos en realidad. Debería decir y, ¿no? O sea, cólico es un poco, o sea, recidivante. Recidivante viene de recidivas. Recidivas viene a ser un sinónimo de secuela, o sea, consecuencia. Animales que están con cólico salieron de la etapa aguda del cólico, pero quedaron con algún defecto o alguna anomalía orgánica, problemas hepáticos, problemas que se ven reflejados en problemas de piel, por ejemplo, ¿no? En enronchamientos, intoxicaciones,
En la laminitis, por ejemplo, ¿no? Clásicamente todo caballo que sufre de cólico, después de superar la etapa aguda, sufre una, sobre todo en un cólico muy prolongado, padece de la laminitis. También, o sea, hay sospechar también de estófilos equinos, o estongilosis en general, ¿no? Asociado también a diarreas o a procesos de adelgazamiento también de parte del animal. La lesión principal en esta enfermedad, en esta parasitosis, viene a ser el aneurisma de la arteria mesentérica craneal, o la llamada arteritis verminosa. Bien. Eso les comenté también algo en la primera clase, ¿no? La consecuencia de este aneurisma es la formación por alteración de los procesos de circulación sanguínea, ¿no? O de la forma como circula la sangre, se forman trombos, ¿no? De otros vasos sanguíneos, dice TGI, del tracto gastrointestinal, o sea, otros vasos sanguíneos que se desprenden de esa arteria, ¿no? Y que irrigan segmentos del ciego y del colon, ¿no? Se dice que a veces puede ocurrir lo que es la trombosis arterial general, o sea, que hay una trombosis general a nivel intestinal. Esto es ciertamente queda solamente en el plano de una hipótesis, ¿no? Porque en realidad es difícil que ocurra, como dice ahí abajo. O sea, no es que todas las arterias que surgen o se ramifican a partir de esta arteria de la mesentérica craneal sufren de un tromboémbolo. No, o sea, la mayoría sí, pero no todas, ¿no? Dijimos también que el cólico que genera este tipo de problema, este tipo de parasitosis es llamado cólico tromboembólico. No solo dijimos en la primera clase también. Algo de la patogenia también. Dijimos también en la primera clase que esta parasitosis está asociada principalmente a una obstrucción no mecánica, sino a una obstrucción funcional, ¿no? Que obviamente va a generar cólico y enteritis gangrenosa, ¿ya? Los aneurismas, estas dilataciones vasculares, también van a presionar estructuras o troncos nerviosos que llegan a inervar el intestino, y esto va a también disminuir, también va a alterar la función nerviosa, o sea, la función peristáltica, ¿no? Porque son nervios que van a llegar al intestino y que deberían secretar acetilcolina, pero esta presión, dicen, de esos aneurismas también disminuye esta función neurológica, en esta función, esta neurotransmisión normal del estímulo peristáltico. Coproestasia. Coproestasia viene a ser lo mismo que una, debe decir por ahí abajo, no le dice coproestasia o una constipación, ¿no? Copro, ¿no? Viene de heces, de la parte de heces, de la palabra heces, de la parte coprológica, por ejemplo, ¿no? Y estasia viene de éstasis, ¿no? Es lo mismo que una constipación, ¿no? Heces estancadas también, ¿no? Consecuencia orgánica, o sea, cuando las heces están estancadas, ¿qué pasa? Que importante esto, ¿no? O sea, todos aquellos bacterias o microorganismos que están dentro de la flora normal, ¿no? Empiezan a morir, ¿no? Porque la acción de estos microorganismos necesita de elementos propios del funcionamiento del intestino normal, ¿no? Propios de la presencia de moco intestinal, de elementos inmunológicos, del peristaltismo. El peristaltismo ayuda también a que estos organismos puedan tener contacto con la mayor cantidad de alimento, de heces que va siendo asimilado, digerido. Pero cuando hay esta coproestasia, esta acción ya se ve poco favorecida. Entonces esto genera que estos microorganismos poco a poco empiecen a morir, ¿no? Mueren. Al morir liberan toxinas, estas toxinas viajan a la sangre y se genera lo que es una toxemia, ¿no? En primera instancia. Después lo que migra hacia la sangre ya no son las toxinas, sino son también bacterias. Empiezan a migrar bacterias por la parte peritoneal, se desarrolla una peritonitis, ¿no? Por esta migración de bacterias, ¿no?
Otra consecuencia de esta coprostasia puede ser el desarrollo de vólvulos, torsión, o sea, algunas patologías mecánicas a partir de este éxtasis, y hasta una posible ruptura intestinal. O sea, las consecuencias son, en función de lo que puede pasar, son bastante variadas. Esta es la principal lesión, el aneurisma de la arteria mesentérica craneal. Otra lesión poco frecuente, pero quizás poco diagnosticada, quizás, es la trombosis de la bifurcación de la aorta, ¿no? En este caso nos referimos a la aorta abdominal, o sea, la parte más caudal de lo que es la aorta, la arteria aorta, ¿no? Ayuda mucho la palpación rectal. Al hacer palpación rectal se tiene que comparar la simetría de la arteria pelviana derecha e izquierda, ¿no? Ambas tienen que ser simétricas. Si es que hay algún abultamiento o algún endurecimiento de un lado, que es, supongamos, no es un dato concurrente con una trombosis, bien, ahí está dicho también abajo. Se ha visto también que cuando se somete el caballo a dice pruebas de esfuerzo, en este caso nos referimos a caballos que están corriendo continuamente sobre una banda sin fin, tipo los gimnastas o las personas que van al gimnasio y están corriendo sobre una máquina todo el tiempo, ¿no? Igual ese mismo ejercicio lo hacen algunos caballos en algunos centros de entrenamiento deportivo, ¿no? Para caballos, ¿no? Se ha visto que cuando hacen estas pruebas se observa una cojera intermitente, ¿no? Y este es un dato que también es concurrente con esta lesión. Se ha visto esto también, ¿no? Esta lesión puede originar también, debido al trastorno en la irrigación de los miembros pélvicos, posible laminitis en posteriores, ¿no? La laminitis en caballos puede ocurrir en cualquiera de los 4 miembros o hasta en los 4 miembros, ¿no? Pero por ahí que si es que ustedes ven caballos con laminitis solamente en posteriores, que es una presentación muy poco frecuente, pero ocurre, ¿no? Por ahí que pueden palpar y quizás observar presencia de algún tipo de estas lesiones que figuran acá, ¿no? Relacionadas a lo que es la trombosis y la bifurcación de la aorta. Alguna imagen, ¿no? También de lo que es el aneurisma de la aorta, ¿no? Una dilatación vascular notoria en la aorta. Otras lesiones que vienen a ser la trombosis y embolia de la arteria iliocólico-cecal y la trombosis de la arteria coronaria derecha. Un poco menos frecuente también, ¿no? Pero ocurre a veces. Bien, pasamos. Signos clínicos vamos a encontrar fiebre, ¿no? Habla de degeneración tisular, ¿no? O sea, cuando hablamos de degeneración tisular, en este caso nos referimos a la degeneración tisular producto de la disminución de la irrigación sanguínea a nivel intestinal, ¿no? Que es ocasionada por el aneurisma, ¿no? Los aneurismas van a ocasionar trombosis. Estas trombosis van a limitar la llegada de sangre al tejido intestinal. Y este tejido intestinal, una de las primeras cosas que va a sufrir es de disminución de llegada de oxígeno. Le llega poca sangre, le llega poco oxígeno. Y este tejido, esta célula intestinal va a entrar en lo que en patología se conoce como degeneración celular, ¿no? O degeneración hidrópica, ¿no? Que ustedes deben haber llevado este concepto en patología seguro, ¿no? Esta degeneración de la célula intestinal va a ocasionar liberación de elementos o sustancias que aumentan la temperatura corporal, ¿no? Y por eso se va a notar o se va a presenciar esto como una fiebre, ¿no? Algunos signos inespecíficos de parasitosis como disminución del apetito, disminución del peso, depresión del sensorio, o sea, depresión, ¿no? Animal que está con ánimo decaído, cólico, ¿no? Animal, constipación, ¿no? Clínicamente uno va a ver animal que está con mucho tiempo sin defecar, ¿no? O lo contrario, también puede haber diarreas también, ¿no? Importante observar cuando el caballo se revuelca, que estas revuelcadas sean constantes, frecuentes, repetidas en el tiempo. Ver también la distensión abdominal, ¿no? Este es un animal que, o sea, no es que se está revolcando por gusto, sino que hay algo, se nota en la hinchazón abdominal también, a tomar en cuenta.
Clínicamente en las heces puede encontrarse, se ha reportado que se puede encontrar presencia de formas adultas en las heces, ¿no?, al microscopio. Se puede optar por la palpación rectal de esta arteria mesenterica craneal en búsqueda de engrosamiento, ¿no?, para detectar o asociar este engrosamiento a la presencia de este aneurisma. ¿Ya? Cuando uno palpa rectalmente al equino, o sea, es fácil ubicar la arteria mesentérica craneal. O sea, la arteria mesentérica craneal viene a ser la arteria del peritoneo, de la parte peritoneal abdominal, la arteria más grande, la más larga, que tiene una trayectoria, una caída en forma vertical, y que se dispone para irrigar el ciego y el colon, ¿no? Es relativamente fácil palparla, ¿no? Cuando ustedes observen las heces, ¿no?, dice ahí, ¿no?, observación de adultos en las heces, ¿no? Ustedes van a ver las heces y van a ver que hay gusanos, ahí si ustedes pueden ver la imagen, ¿no?, hay gusanos rojos, ¿no? Por eso al Strongylos vulgaris se le conoce como el belme rojo del caballo, ¿no? Gusanos rojos, ¿no?, hematófagos, ¿no? Succionan sangre del equino. El diagnóstico de laboratorio, de todas maneras hay que considerar anemia. Si es que hay una anemia normocítica, ¿no?, está asociada a este parásito, a este agente. Algunas últimas investigaciones dicen que no necesariamente, ¿no? Leucocitosis, esto es cuando hay leucocitosis con neutrofilia, es cuando hay peritonitis, cuando es un cuadro muy avanzado, ¿no? Puede haber también aumento de proteínas séricas, disminución de albúminas y aumento de globulinas. Estas son lesiones que están, o datos que están más relacionados al fenómeno de migración larvaria visceral, cuando esta migración es a nivel del hígado, o uno de los órganos más afectados es el hígado. Diagnóstico de laboratorio, un dato importante acá también, ¿no? Normalmente se usa el método de flotación, pero la prueba de flotación viene a ser una prueba cuantitativa o cualitativa. Siempre hago estos pequeños espacios también un poco para poder tomar un poco de aire también, ¿no? A veces uno de tanto hablar un poco el aire se le va, se le acaba a uno, ¿no? Pero bueno, ¿no? La prueba de flotación viene a ser una prueba cualitativa. Bien, cualitativa, ¿no? Pero en sí, lo único que permite reconocer esta prueba es la presencia de huevo tipo Strongylos. Ahora, un dato importante: la presencia de huevo tipo Strongylos no es un dato específico ni de Strongylos vulgaris, ni de Strongylos sedentatus, ni de Strongylos equinos, de ninguna especie del grupo de los grandes Strongylos. ¿Por qué es lo que pasa? Los ciatostomas, los pequeños Strongylos, también eliminan huevo de tipo Strongylos. Entonces, en el laboratorio, clínicamente el principal desafío para el veterinario, para el clínico, para el propietario también, ¿no?, es saber si el caballo está siendo parasitado por grandes Strongylos o pequeños Strongylos. Ya les digo que cuando uno encuentra huevos de tipo Strongylos, lo más probable, en un 80% de casos, es que el caballo ese huevo de tipo Strongylos haya sido producido por un ciatostoma y no por un gran Strongylos. Bien, entonces, ¿cómo se diferencia un gran Strongylo de un pequeño Strongylo? ¿No? Se tiene que recurrir con, dice acá abajo, cultivos de materia fecal para observar formas larvarias, estadios larvarios. Lo que uno va a ver, va a comparar, son larvas. Pero esta diferenciación es complicada, o sea, uno tiene que usar reglas o parámetros de medida, ¿no?, en milímetros, y verificar, comparar características, morfologías larvarias, para saber si es que es un gran Strongylo o un pequeño Strongylo. Pero eso es ciertamente muy difícil de hacer y tiene que ser realizado por alguien que tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces, en razón de esta dificultad,
¿no? Aparte, dato importante, estos coprocultivos, ¿no? Dice cultivos de materia fecal o coprocultivos, ¿no? Requieren 2 semanas, ¿no? 2 semanas para analizar un caso de un animal. Nielsen, ¿no? un joven doctor en esa época, bueno, ahora ya tiene unos 12 años más casi, ¿no? Refiere que este método no es totalmente concluyente, o sea, es un método que se tiene hasta que complementar con otro estudio más, ¿no? Obviamente en este caso la prueba absoluta es el estudio del material genético, ¿no? Estudiando el material genético tenemos la ventaja de poder analizar mucha menor cantidad de muestras en un proceso mucho más corto de tiempo. Bien. También se ha usado en Estados Unidos y en Dinamarca métodos hematológicos a partir de pruebas de ELISA, ¿no? En donde estas pruebas, justamente que son pruebas serológicas, han permitido también detectar anticuerpos que combaten, ¿no? Anticuerpos contra la larva inmigrante visceral, ¿no? Esto es importante porque, o sea, técnicamente en el laboratorio, lo importante es recordar que este parásito, el principal efecto nocivo es causado no por la forma adulta, sino por la forma larvaria, ¿no? Entonces, este dato, estos reportes son importantes porque reportan, nos mencionan el desarrollo de pruebas que justamente ayudan a identificar esta forma larvaria, esta forma que es la forma patógena en el parásito. ¿Bien? En fin, figura algún detalle específico, ¿no? Dato importante, ¿no? La prueba solamente se puede usar en potrillos a partir de 3 meses de edad, ¿no? Si es que son potrillos de un mes, una semana o 2 meses de edad, esta prueba no resulta, no da resultados favorables o no da resultados significativos, aun que sean caballos que por ahí provengan de una madre que no ha sido desparasitada, o sea, con potrillos con conteos altos de parásitos, ¿no? O sea, recién a partir de los 3 meses, ¿no? Bien. Tratamiento. A base de ivermectina, la dosis otra vuelta la han visto antes, ¿no? 0.2 miligramos por kilogramo. O también van a encontrar ustedes, también, por ahí puede venir, capaz le pongo una preguntita difícil, ¿no? 200, habitualmente no viene así, viene con 200 microgramos por kilogramo. 0.2 miligramos o 200 microgramos por kilogramo es lo mismo, ¿sí? Afecta tanto formas, esta droga afecta tanto formas adultas del parásito como formas larvarias. Bien. Otros antiparasitarios afectan también a las formas, pero solamente a formas adultas, nada más, no atacan formas larvarias. Y bueno, como la mayoría, recomendamos turnar, ¿no? El tratamiento con otras drogas de los grupos de piperacina o fenbendazol, ¿no? Bien, hasta ahí un material. El día de mañana o quizás ahora en la noche, quizás si tengo tiempo de madrugada, les comparto la segunda parte en donde voy a tocar otros parásitos un poco más importantes en caballos también y de forma un poco más extensiva, ¿no? Ya yendo un poco más a la parte general específica del parásito, ¿no? De los parásitos. Listo, ahí quedamos.